cielos, te damos gracias porque un grupo de hermanos de diferentes países estamos unidos para comenzar a estudiar acerca del libro de Daniel. Queremos pedirte una bendición especial por nuestro pastor Samuel Braga y su familia, quienes en esta semana han perdido a un ser querido, que tú estés con ellos, que les des toda la fuerza necesaria y los acompañes en este momento de dolor. Y también, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe en este momento al estudiar y al abrir tu santa palabra. Bendice a cada uno de los hermanos representados aquí de diferentes lugares y quédate con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén. 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 Volver a encontrarnos después de bastantes semanas que estuvimos separados. Estamos estudiando el libro de Daniel, llegamos hasta el capítulo 4, la última vez que estuvimos juntos, así me recordó Carolina. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 5. Ya. Ya, hermana, vuelva al tiro nomás, pero apague el micrófono cuando vuelva. Mil disculpas, hermano, recién estoy ingresando a este grupo. Ya, hermana, bienvenida. Sí pasa, en Zoom siempre pasa, así que no se preocupe. Así que estamos estudiando el libro de Daniel de una perspectiva diferente. Estamos viendo que las historias del libro de Daniel, capítulos 1 al 6, son profecías presentadas en manera de historia. Y estas profecías, estas historias nos ilustran los eventos a través de los cuales el pueblo de Dios va a pasar antes de que se cierre el juicio. El tema principal del libro de Daniel es el juicio. Es por eso que el nombre del libro, Daniel, es Dios es mi juez. Y así que las escenas que se ven en las historias son las escenas que el pueblo de Dios va a ser llevado a pasar en las últimas horas de la historia de este mundo, antes que se acabe el juicio y un poco después. El capítulo 6 nos lleva hasta la liberación del pueblo de Dios. Lo mismo que hace el capítulo 12 de Daniel, nos lleva hasta la liberación del pueblo de Dios. Muy bien, vamos hoy día a ver la caída de Babilonia, que es un tema muy central en los capítulos 15 al 18 del libro de Apocalipsis, la caída de Babilonia. Y así que el capítulo 5 de Daniel va en conjunto con los capítulos 15 al 18 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a ir comentando versículo por versículo. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció,
y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por la palabra del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, que en ti se halló luz, entendimiento y sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora pues puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, y de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que vive y que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano estás tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces el capítulo 5 nos muestra la experiencia de alguien que estaba dentro del reino la noche en que Babilonia cayó. Los detalles son muy particulares.
Así que esta historia no fue escrita, como algunos dicen los teólogos liberales, fue escrita 300 años después de los hechos, sino que fue escrita de alguien que estaba dentro del reino cuando Babilonia cayó, y él sabía lo que estaba ocurriendo. Esto es el año 539 antes de Cristo. La noche en que Babilonia, que Belsasar se sentía tan seguro dentro de Babilonia, que él decidió básicamente hacer una orgía para celebrar el hecho de que Babilonia nunca caería. Y mientras el ejército de los medos y los persas estaba rodeando Babilonia, ellos estaban celebrando festín, tomando, y a él se le ocurrió traer los vasos santos del templo de Jehová. Y ahí fue donde cruzó la línea del perdón y se perdió eternamente. Entonces, hechos como se llama, bastante maravillosos, que Dios ha dejado en las Sagradas Escrituras para que veamos el odio que Dios tiene hacia el pecado. Dios no cierra sus ojos al pecado, Él lleva una cuenta con las naciones y con los individuos. Y cuando las naciones colman la copa de la misericordia, entonces viene castigo. Y lo vemos eso repetidamente en las Sagradas Escrituras, cómo Dios obra con las naciones. Les da mucha misericordia, los llama mucho al arrepentimiento, pero llega un momento cuando la misericordia deja y entonces obra la justicia de Dios. Y viene destrucción y rechazo. Y eso es lo que vemos aquí. Babilonia fue destruida y Belsasar personalmente se perdió. Pasó la línea del perdón. Muy bien, vamos a tomar versículo por versículo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Vemos aquí 2 veces en las historias de Daniel el hecho de que Babilonia da vino a sus súbditos. En el capítulo número 1 se nos dice en el versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Nosotros ya estudiamos cuando comenzamos esto, qué es el vino de Babilonia, cómo está conformado el vino de Babilonia. Y el vino de Babilonia son las abominaciones que Babilonia enseña, ya sea prácticas de vida o enseñanzas teológicas. En el capítulo 17 de Apocalipsis vemos el cumplimiento de esto en la profecía. El capítulo 17 se nos presenta la gran ramera. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual ha fornicado, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Se fijan que el tema del capítulo 5 va con el capítulo 17, porque en el capítulo 5 los líderes de Babilonia están fornicando, están en una orgía y están tomando vino. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En el capítulo 5 el vino es literal. En el capítulo 17 el vino es un vino espiritual, es un vino simbólico. Y dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que, ¿qué es el vino? El vino es
que está en el cáliz, en la copa, dice que es las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y cuando uno estudia la palabra abominación en el Antiguo Testamento, encuentra varias prácticas como el homosexualismo, la confusión de los géneros, el comer comidas prohibidas, ¿cómo se llama? La práctica de la idolatría, la hechicería, a todas esas cosas, y incluido en el vino están las grandes enseñanzas del falso sábado y la inmortalidad del alma. Entonces, eso es el vino de Babilonia. Y el propósito del vino de Babilonia es tú crear confusión. Destruir la capacidad del ser humano de distinguir entre aquello que es verdad y error. Entonces, ese es el propósito del vino, confundir la mente. Por eso se llama Babilonia, confusión. Babilonia crea confusión para poder levantarse a controlar el mundo, y es aquella confusión que lleva al mundo a someterse a ella. Dios ha dado luz a través del pueblo adventista para que el mundo no sea confundido. Entonces Babilonia, para poder obrar, ya lo hemos estudiado antes, lo vamos a estudiar cuando lleguemos al Daniel capítulo 11, ha atacado a la iglesia remanente para que la iglesia remanente no difusa su luz. Porque ella sabe muy bien de que si la iglesia remanente comparte su conocimiento y lo derrama sobre el mundo, entonces la influencia del vino sería neutralizada. Ese es el propósito del mensaje de los tres ángeles, es neutralizar la influencia del vino de Babilonia. Así que ahí vemos, en el capítulo 5 de Daniel, vemos a Babilonia dándole vino literal el rey tomando vino y también los príncipes tomando vinos. Así que vemos aquí, y en una acción de fornicación. El mundo entero está fornicando con Babilonia porque han tomado del vino de su fornicación. El mundo entero está confundido, el mundo entero está sometido a las acciones y las direcciones de Babilonia. Y eso es lo que el mundo, no hemos llegado aún todavía al punto en que Babilonia controla el mundo, pero las profecías nos están mostrando que eso va a ocurrir y que todo el mundo se va a someter porque han tomado del vino de Babilonia. Y vemos la preparación, la propagación del asunto del homosexualismo, que ha creado cantidad de confusión, y es la violación de la segunda tabla de la ley de Dios, a la violación de la diferencia de los géneros, de hombre y mujer, y los roles que Dios les ha dado. También es la acción de Babilonia para traer confusión en el mundo. La propagación de alimentos insalubres alrededor del mundo es la obra de Babilonia para destruir las capacidades mentales del ser humano y que no pueda distinguir entre el bien y el mal. Entonces ahí lo estamos viendo como Babilonia ha preparado el terreno para ella ascender y controlar el mundo y que los reyes de la tierra se sometan a ella. Entonces estamos viendo eso. Ahora, capítulo 2, versículo 2 del capítulo 5 dice: Belsasar con el gusto del vino, con el gusto del vino. Se emborrachó, ¿no? Estaba emborrachado y su capacidad de diferenciar fue destruida. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces aquí se encuentra el pecado cúlmine que lleva a la caída de Babilonia. ¿Cuál es el pecado cúlmine? Cuando toman aquellos vasos sagrados y los usan para un uso común. Toman lo sagrado y lo usan en forma profana.
Es interesante porque la historia comienza de Babilonia en el libro de Daniel, en el capítulo 1, cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén. Dice en el versículo 1, el capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dios le permitió sacar utensilios de la casa de Dios, y aquí aprendemos que fueron copas. Él las lleva a la casa de su Dios, las deja ahí, no las usa en forma común. Él sabe de que han sido dedicadas al Dios de Israel. Y permanecen ahí hasta el capítulo 5. Y en el contraste de la historia, vemos en el capítulo 1, Nabucodonosor ascendiendo a su poder, y Dios le permite tener reino, le permite tener acceso a su templo. Y en el capítulo 5, Babilonia cae cuando usa aquello que Dios le ha permitido tener en forma profana. Que en la historia del libro de Apocalipsis, en las profecías de Apocalipsis, ¿qué es esto de las copas sagradas? Hay dos cosas. Uno, es que Babilonia siempre ha buscado tener y destruir el conocimiento del templo de Dios. Siempre. En el capítulo 8 vemos aquello, bajo el símbolo de un cuerno, se representa al papado, que es Babilonia. Y se nos dice ahí en el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Por qué Babilonia ataca el santuario? Hay 3 manifestaciones del santuario en la Biblia. Y Babilonia desea destruir el conocimiento del santuario, porque el propósito del santuario es crear un lugar donde Dios se encuentre con sus hijos, sin que sus hijos sean destruidos. El santuario es un lugar físico donde la presencia del Rey del universo se hace presente en esta tierra. Era el lugar físico. En el Antiguo Testamento, el santuario es el lugar donde Dios vivía, literalmente. Entonces, mientras Dios habitaba en el santuario, Satanás no podía llamarse el rey de este mundo, porque el rey de Dios, el rey de gloria, el rey del universo, estaba presente en este mundo, literalmente. Entonces, Satanás, y su reino es Babilonia, odia la verdad del santuario y la trata de destruir. Durante la Edad Media, el papado atacó la doctrina del santuario, destruyó las enseñanzas que el santuario nos enseña de la salvación, y él se sentó en este mundo como rey, como Dios, y fue adorado. En el libro de Segunda de Tesalonicenses se presenta el segundo aspecto del santuario. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en la manifestación del hombre de pecado, que es el papado. En el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que él se sienta en el templo de Dios, pero él no se puede sentar en el templo de Dios en el cielo. Él se sienta en un templo de Dios en la tierra. ¿Cuál es el templo de Dios en la tierra? Bueno, la iglesia de Cristo es un templo. Es el templo, es la manifestación del templo celestial en la tierra. Así que durante la Edad Media el papado buscó ser el Dios
que era adorado por la iglesia de Dios y se sentaba como Dios en el templo de Dios, en la iglesia. Así que él erradica el conocimiento del templo en los cielos y se adueña del templo en la tierra. Pero ahora hay otro templo, que es el templo del cuerpo. Que es un templo, somos templo de Dios, dice la Biblia. Nuestro cuerpo es templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es todo parte del sistema del templo de Dios. Y Satanás desea tomar control de ese templo también. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Dios vive en nosotros a través de su Espíritu, pero para que el Espíritu viva en nosotros, nosotros hemos de vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Y Dios tiene dos grandes manifestaciones de su ley, la ley moral y la ley física. Aquella ley física son las leyes que Dios nos ha dado para el cuidado del cuerpo templo. Entonces Satanás también, él creó leyes de violación del templo. Entonces hemos visto en los últimos 2 años cómo Babilonia está tratando a través de su sistema médico, tratar de controlar la mente y el cuerpo del ser humano. Que lo reconozcan a este sistema como el sanador del cuerpo. Entonces, Babilonia está totalmente absorbido por tratar de controlar el templo, el sistema del templo de Dios. Y la última acción de Babilonia es cuando ella toma lo profano y lo hace sagrado, y toma lo sagrado y lo hace profano. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 dice, vamos a leer desde el versículo 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Aquí está tomando la adoración, que es algo sagrado, y está haciendo que los seres humanos adoren a un sistema humano. Eso es tomando lo sagrado, la adoración, que tan solo debe otorgarse a Dios, y la está haciendo de que ahora lo usen para algo común, que es un sistema humano de gobierno. Y dice que hace, eso es a través de leyes. La ley de Dios dice que hemos de adorar a Dios tan solo. Aquí a través de leyes que violan la ley de Dios, así que toma la ley de Dios y lo hace común. Toma aquello que es profano y lo hace sagrado. Toma lo sagrado, la ley de Dios, y la hace profana. Demanda que los seres humanos violen la ley de Dios en la adoración de la bestia. Y la última manifestación de ello es la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es el punto cúlmine en que la bestia toma la santidad del sábado y hace del sábado el día de Dios, que Dios ha declarado santo, y lo hace un día común. Y toma un día común, el primer día de la semana, que Dios nunca puso ni una santidad en él, y ahora declara el día domingo como un día santo. Ahí se encuentra los eventos que van mano a mano en cumplimiento de lo que vemos en el capítulo 5 de Daniel. El sábado, la ley, es todo parte del santuario. En otras palabras, a través de estas acciones, Satanás está buscando establecer en el mundo un Dios falso, una Trinidad falsa. Tenemos el dragón tomando el lugar del Padre, tenemos la bestia que sale del mar, el papado, siendo el anticristo, y la bestia que sale de la tierra, que es el protestantismo,
tomando el lugar del Espíritu Santo. Así que forman una falsa trinidad, un falso Dios en la tierra, y van a forzar al mundo que adoren a este Dios y se subyuguen a sus leyes y descansen el día que este falso Dios va a imponer en el mundo. Y ahí se encuentra entonces este acto de Babilonia en el capítulo 5, donde toma lo sagrado y lo vuelve profano. Dios, hermanos, no juega cuando Él declara algo santo. Dios no juega con esto. Vimos a los hijos de Aarón. A los hijos de Aarón que toman fuego profano y se lo ofrecen a Dios cuando había fuego santo, fuego que Dios había encendido sobre el altar del sacrificio, fuego que había caído del cielo, y Dios había dado orden que ese era el fuego que se debía usar para ofrecer incienso. Sin embargo, ellos tomaron fuego de otro lado, entraron a la presencia de Dios y salió fuego y los consumió. Dios no juega. Cuando Dios dice algo, Dios espera que nosotros respetemos lo que Él nos dice. No podemos jugar con aquello que es santo y tratarlo en forma profana. Ofendemos a Dios cuando hacemos aquello. Cuando dentro de la iglesia, que es un lugar santo porque se encuentra la presencia de Jehová con nosotros, le ofrecemos a Dios música, partes especiales, o tratamos la iglesia en forma profana, Dios no lo toma en forma liviana, hermanos. Vemos lo que ocurre cuando el ser humano hace eso en la historia de Belsasar. Y tristemente, hay tanta de esa actitud dentro de nuestro pueblo en cuanto a cómo tratar aquello que es santo. La iglesia es un lugar santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se encuentra en ella. Ha sido dedicada a Dios. Los instrumentos de música dentro de la iglesia son santos porque se han dedicado al servicio de Dios. No se pueden aquellos instrumentos usar para tocar cuecas o salsas o cosas así. ¿Por qué? Porque son santos, han sido dedicados para la adoración de Jehová. Y si se usan de esa manera, Dios se ofende, hermanos. Es una de las lecciones que aprendemos de Daniel capítulo 5. Babilonia cayó y fue juzgada y destruida cuando Babilonia mezcló lo santo y lo hizo profano. Entonces, el último acto de Babilonia va a ser cuando ella tome lo santo, el sábado, la ley de Dios, la adoración de Dios, y lo haga profano. Y tome lo profano y quiera hacerlo santo. Ese es el último acto en la ley de Babilonia. Luego viene el juicio y la caída de Babilonia. Exactamente los eventos como siguen aquí. Sigamos leyendo. Daniel capítulo 5, versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Uy, parece que todo le está yendo tan bien a Babilonia. Es como que no hubiese un ejército rodeando la ciudad. Están emborrachándose, están teniendo orgía, la están pasando como que Babilonia va a existir para siempre. Y no saben que es su última noche. En el libro de Apocalipsis se nos presenta una imagen bien similar de Babilonia. Vengan al libro de Apocalipsis nuevamente, capítulo 18. Bueno, capítulo 17 nos presenta a Babilonia en el culmine de su poder. Los reyes de la tierra están fornicando con ella. Los habitantes de la tierra están embriagados con su vino. Babilonia se sienta como reina sobre el mundo, controlando el mundo entero. El capítulo 17, el versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntos con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Wow, va a llegar el momento en que todos los reyes de la tierra se someten a la autoridad de la bestia de Babilonia y le entregan su poder. Va a tener poder absoluto. Uy, del culmine de Babilonia va a parecer que va a reinar para siempre. Ese es el sueño de Satanás, tener su propio reino en la tierra donde él va a reinar para siempre. En el capítulo 18, en el versículo versículo 7, mire la actitud de Babilonia. Recuérdense, en el capítulo 5 de Daniel, Babilonia está sitiada. Sus horas están contadas, está a punto de caer y sin embargo ella no acepta el hecho de que va a caer. Está celebrando. En el capítulo 18, Babilonia está sitiada. Viene un ángel del cielo y proclama con poder la caída de Babilonia y le manda y llama un mensaje que salgan de ella el pueblo. Y dice en el versículo 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, mire lo que dice, es en el medio de la crisis de Babilonia, mire lo que dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. La actitud de Belsasar. Una actitud irresponsable, una actitud que no reconoce arrepentimiento, una actitud orgullosa ante los mandatos divinos, los designios de Dios. No en ignorancia, pero en desafío a aquellos mandatos. Muy bien, vamos de vuelta a Daniel capítulo 5. Cuando estudiamos las historias de Daniel, buscamos los elementos, no los detalles. Los detalles son diferentes. Son los elementos de la historia, los principios de la historia que nos van formando aquello que va a ocurrir en el tiempo del fin. Ok, capítulo 5, nuevamente, el versículo, ya hemos visto entonces lo que ocurrió dentro del salón del banquete. Va a llegar, hermanos, un momento en la historia dentro de poco, donde va a parecer de que Babilonia lo va a reinar todo. Va a haber éxito para aquellos que están en el sistema, va a haber éxito. Van a poder tener riquezas, van a poder tener placeres, van a poder hacer lo que quieran. Aquellos que estén afuera del sistema, en contra del sistema, no van a tener privilegio alguno. Y lo estamos viendo hoy en día. Entonces estamos viendo, pues es como un entrenamiento de lo que viene, pero cuando venga en cuanto a la ley dominical, va a ser mucho más estricto, va a ser universal, y todos aquellos que se sometan al sistema de Babilonia van a estar en contra nuestra. Vamos a ser los parias de la sociedad. Entonces hay que aprender a hacerlo ahora. Dios nos está dando la oportunidad de aprender a entrenarnos, desarrollar músculos, hacer ejercicio, porque esta no es la carrera, este es el entrenamiento. Viene la carrera, hermano. Y si no estamos entrenados, no vamos a poder correr. Entonces no se sometan. Si viola la conciencia, no se sometan. Si viola los principios de Dios, no se sometan. Porque si se someten, no están aprendiendo, no están entrenándose. Si se someten, bueno, no importa, vamos, hagámoslo, porque podemos trabajar, podemos ir de viaje, es todo el yo. Entonces no estás aprendiendo las lecciones que te pueden preparar para lo que viene. Muy bien, versículo 5. Cambia el versículo 5 en que ahora se introduce la sentencia contra Babilonia. Se la ve a Babilonia en su orgullo, creyendo que no importa lo que esté ocurriendo afuera, nada le va a pasar a ella. Y ahora viene sentencia. Y la sentencia es el producto de que ella ha violado el principio de la santidad y lo santo lo ha hecho profano. Es exactamente lo que trae la sentencia contra Babilonia. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dos dedos de una mano de hombre
que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer del reino. Entonces aquí viene, y no se nos dice lo que la mano escribe hasta que Daniel llega. Pero aquí se muestra entonces la hora del juicio de Babilonia. Viene, es una mano divina, es un ángel que escribe. Esto va con Daniel, Apocalipsis capítulo 18. El mensaje de la caída de Babilonia es proclamada por un ángel poderoso que ilumina con su gloria toda la tierra. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Así que en la gloria de Babilonia, cuando Babilonia esté celebrando su victoria, tiene todo el mundo bajo ella, Dios derrama su Espíritu sobre su pueblo. Y el propósito del derramamiento de aquel espíritu es doble, es proclamar el juicio y la caída de Babilonia y llamar al pueblo que salga de ella. El llamamiento del pueblo lo vimos en Daniel capítulo 4 con la conversión de Nabucodonosor. Ahora vemos la segunda parte de aquel mensaje, que es la caída de Babilonia. Entonces el rey llama a los sabios, les ofrece oro, posición, todo. Dice versículo 8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. No era que ellos no entendían el lenguaje es arameo, es el lenguaje de ellos. Dios los está burlándose en cierto modo de ellos, de los sabios que no reconocen a Dios. Dios se ríe de aquellos que dicen no hay Dios. Pero las palabras que son escritas de manera que tan solo pueden ser entendidas espiritualmente. Aquello que Dios da solo puede ser entendido espiritualmente. Estos hombres no son espirituales y ya lo hemos visto 3 veces en las historias de Daniel, que los sabios de Babilonia no pueden entender los mensajes espirituales. Para ellos es conocimiento que es fácil. Esto es, si Daniel viene, lo lee y inmediatamente sabe, no necesita tanto conocimiento. Lo que pasa es que ellos no tienen entendimiento espiritual, no están llenos del Espíritu de Dios y por lo tanto lo espiritual es confusión para ellos. Y cuántas veces, lo he dicho antes, cuántas veces nuestros maestros, profesores, doctores en teología, científicos, están pero despabilados con el conocimiento científico del mundo. El conocimiento científico del mundo, al negar la existencia de Dios, es necedad, hermanos. No hay nada que deslumbrarse en el conocimiento del mundo, porque ellos no tienen conocimiento espiritual. Ellos niegan la existencia de Dios, por lo tanto son necios ante los ojos de Dios. El pueblo de Dios no tiene nada que aprender del conocimiento del mundo. Sin embargo, nos volvemos necios. Y dentro de nuestros sistemas teológicos y de nuestras universidades se comienzan a repetir los mantras del mundo. Se comienzan a enseñar la evolución. Se pone en duda la inspiración de las Sagradas Escrituras, del espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque estos hombres están enamorados del conocimiento de Babilonia. ¿Y qué tiene el conocimiento de Babilonia? Nada. Nunca pudo ayudar a Nabucodonosor.
Aquí lo vemos. Dios lo repite 3 veces en el libro de Daniel, porque Él desea que entendamos de que en el conocimiento de Babilonia no hay nada para nosotros. Y hemos corrido como pueblo, hemos abandonado el conocimiento que Dios nos ha dado en cuanto a la educación, en cuanto a las Sagradas Escrituras, en cuanto a la sanidad y la vida saludable. Hemos abandonado ese conocimiento y nos hemos ido enamorados del conocimiento de Babilonia. Nuestros hospitales tan grandes que nos enorgullecemos de ellos y decimos que miren, somos la iglesia que tenemos el sistema de salud más grande en el mundo. Esos hospitales son monumentos a la rebeldía de la iglesia adventista. Hemos sido un pueblo rebelde, muy rebelde, porque nos hemos enamorado de los dioses de las naciones, tal cual Israel. Y hemos caminado para ir a postrarnos ante Baal. Y hemos dejado el conocimiento que Dios nos ha otorgado. Tristemente es así. Es doloroso, pero es así. Muy bien. Vamos a seguir caminando. Ahora, eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado y no somos el pueblo remanente, pero Dios va a limpiar al pueblo. Lo va a zarandear. Viene un revivamiento grande, pero viene también dentro del pueblo de Dios una mortandad espiritual muy grande. Muchos van a abandonar, grandes filas y filas, dice la hermana de White, van a dejar el pueblo de Dios. Cuando Dios tome la obra en sus manos y sacuda a la iglesia, la zarandee. Muy bien. Sigamos. Entonces ahí llegó la hora del juicio. Ahora miren el cambio que ha habido en la atmósfera. Hoy antes era todo orgía, placer, gozo, tomar vino, había alegría, seguramente música, cantos. De repente todo se acabó. ¡Bum! Y ahora, ¿qué es lo que hay? Terror, confusión, desesperación. Miren las palabras. El versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Aterrorizado. Versículo 9. Dice el versículo 8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Confusión. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Las palabras. Va a llegar un momento en el mundo, y ahora ya estamos viendo esta tremenda confusión, pero va a llegar a ser peor. Va a llegar un momento en que va a parecer que va a haber paz en el mundo y va a haber todo maravilloso cuando Babilonia. Pero cuando el pueblo de Dios, el Espíritu Santo se ha derramado sobre el pueblo de Dios y se proclame el mensaje, va a crear una confusión terrible y terror. Mire, veámoslo, vengan al libro de Lucas. Yo se lo he mostrado antes, lo vamos a ver nuevamente, Lucas 21. Lucas 21, versículos 25 en adelante, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia. Miren las palabras, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Describe exactamente la misma actitud de Daniel, de Belsasar y sus príncipes. El mundo va a estar en confusión. Miren el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo
13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron números de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Así que en este aterrorizamiento viene un gran despertar espiritual. Gran despertar espiritual. Eventos que ocurren alrededor, en conjunto de los eventos finales. Viene un gran despertar espiritual dentro del pueblo de Dios y dentro del mundo. Dios va a derramar su espíritu sobre todo el mundo. Los eventos van a llevar al mundo al terror, los juicios que van a estar cayendo sobre el mundo, las señales que se van a estar cumpliendo, todo lo que va a estar ocurriendo y que ya está ocurriendo, pero que va a crecer grandemente y va a llegar a ser un tiempo de angustia como el mundo nunca antes lo vio. Va a llevar el mundo al terror. Muy bien, vamos de vuelta a Daniel. Daniel capítulo 5. Entonces dice, por cuanto, versículo 10, la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete. Ahora, quiero clarificar algo. En el capítulo 5 se llama a Belsasar el hijo de Nabucodonosor. Pero no es el hijo, es el nieto. Pero en el hebreo, en aquellas culturas, se podía llamar hijo si tú eras descendiente de alguien, tú eras hijo. Así que no es como nosotros que somos más exactos, tenemos palabras para el nieto y el bisnieto y todo eso. Ellos no. Se llamaba hijo, fuera el abuelo o tu papá, eras hijo. Y la reina que entra aquí no es la mamá de Belsasar, es la esposa de Nabucodonosor. Es la reina de Nabucodonosor. Entonces dice la reina por las palabras del rey de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Daniel es un hombre viejo ahora, ya está cerca de sus 80 años. Ha servido en la corte de Babilonia por 70 años. Está bien conocido. Ya 85 años debe tener aquí. Es bien conocido. Él ha influenciado a Babilonia por décadas. Pero Belsasar lo dejó de lado, porque Daniel es un hombre espiritual. Y la reina lo conoce. ¿Quién es la reina? Aquí. Bueno, es una iglesia. En profecía, una mujer representa a una iglesia. ¿Qué iglesia es esta? Bueno, es la reina, es la madre. Encontramos en Apocalipsis 17 una madre que tiene hijas. Sí, pues es Babilonia, es otra manera de ver a Babilonia. Babilonia conoce al pueblo de Dios y conoce su mensaje. Y sabe que el mensaje del pueblo de Dios tiene la solución, pero no lo quiere reconocer, porque ella odia al pueblo de Dios. ¿Saben ustedes de que la iglesia adventista es muy conocida? Hace años atrás yo escuché la historia de un pastor y he buscado, pero nunca más he podido encontrar sus historias. Pastor Kenekle, que era un pastor adventista suizo. Él cuando era niño estaba muy enfermo, muriendo, y la mamá lo llevaba desde el doctor en bus de vuelta a casa, y se encontraron una viejita, y la viejita le dice, ¿por qué lloras? Y dice, mi hijo está muriendo, tiene una enfermedad muy grave, está muriendo y no hay solución. Y ella le dijo, ¿quieres que yo te ayude? Yo lo puedo sanar. Entonces ella le dijo, sí. Entonces la viejita comenzó a visitarle, era una viejita adventista, y comenzó a hacerle tratamientos naturales.
le cambió su dieta, todo, y el niño sanó totalmente, y la mamá se hizo adventista, y entonces llevó al niño a la iglesia y lo dedicó a Dios. La mamá quería que el muchacho llegase a ser pastor, pero él no quería ser pastor. Cuando llegó a ser joven, su sueño era irse a Estados Unidos y llegar a ser un millonario. Y lo hizo. Se fue a Estados Unidos, la mamá le metió una Biblia en la maleta, se fue a Estados Unidos y no sé cómo se casó con la hija de Rockefeller. Y llegó a ser un banquero poderoso, rico. Pero en esta vida Dios lo llamó al ministerio. Se convirtió, la esposa era bautista ella, y era una mujer muy entregada a Dios. En la luna de miel, el primer día de la luna de miel, cuando estaban en Jamaica, se habían ido a su luna de miel, ella le dice, es domingo, nos vamos a la iglesia, le dice. Y él le dice, ¿cómo a la iglesia? Yo no voy a ir a la iglesia. Y dice, bueno, yo voy a la iglesia. Y ella se vistió muy linda y se fue a adorar con los negritos. Ella era una cristiana verdadera. Él se andaba arrancando de Dios. Bueno, eventualmente él se entrega al Señor, llega, se va a estudiar teología, abandona la vida de los ricos, pero era emparentado con Rockefeller. Conocía a los poderosos del mundo, a los pastores más grandes. Él era amigo con ellos, estaban todos asociados. Entonces él comenzó a hablarles. Y dice que todos los pastores más poderosos, ahí estaba Billy Graham y todos ellos de aquella época, dice que conocían a la iglesia adventista. Y todos, sin duda, tenían los escritos de Elena de White. Y los usaban para preparar sus sermones y predicar y todo ello. Ellos sabían que era una verdadera profeta. Entonces él los desafió, ¿por qué no aceptan el sábado? Muchas veces hablaron y la respuesta era, porque perderíamos nuestra popularidad. La iglesia adventista es conocida, hermanos. El mensaje de la iglesia adventista es conocido, muy conocido. La iglesia católica nos conoce muy bien. Es por eso que nos han atacado, para neutralizarnos. Había un colportor que estaba colportando en Brasil, colportó en una ciudad pequeña, toda la semana visitó todas las casas, y cuando el viernes estaba llegando a su fin, él estaba sentado en un cerrito mirando hacia el agua, y de repente el Señor le dice, pero no has visitado al obispo. Y él dice, uy, se me olvidó visitar al obispo. Así que salió corriendo a la casa, agarró su maletín, se fue a la catedral, golpeó la puerta de la oficina del obispo y salió el obispo. Entonces el obispo lo hizo pasar, un hombre muy afable, se pusieron a conversar, les presentó los libros y el obispo le dice, ese libro, El conflicto de los siglos, es mi favorito, le dice. Y el ¿cómo se llama? El colportor quedó sorprendido, ¿no? Le dice, ven, te voy a mostrar algo. Lo llevó a su escritorio y ahí debajo del escritorio saca una mesita y ahí tenía abierto El conflicto de los siglos y estaba todo subrayado. Dice, oh sí, yo conozco muy bien los libros de Elena de White. Le dice, te voy a mostrar otra cosa, aprieta un botón y se abre detrás de él, una pared se mueve y estaba su biblioteca privada detrás de él. Entraron y ahí enfrente de los ojos del colportor estaban todos los libros de Elena de White. Le dice, yo los he leído todos y yo sé que ella es una profeta verdadera. Y yo he estado enseñando a mis sacerdotes los libros de Elena de White. Hay miles de nosotros en toda Sudamérica que creemos en el mensaje adventista y hemos preparado a nuestro pueblo. Cuando llegue la hora vamos a salir. Pero la iglesia adventista no está lista todavía para recibirnos. Así que nos conocen, hermanos. Nos conocen, saben muy bien qué somos, conocen muy bien nuestro mensaje y nos odian. Es por eso que han planeado la destrucción de la iglesia, la neutralización de la iglesia y de su mensaje, porque saben de que si la iglesia adventista se le permite y predica su mensaje, la iglesia adventista neutraliza el poder de Babilonia. Muy bien, se nos pasó la hora. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a terminarlo la próxima semana cuando veamos el juicio de Babilonia.
Mi mamá me está tratando de llamar porque ayer se va de vacaciones, ese día mi mamá en su caravana y ayer yo me traje las llaves de la caravana. Así que me están llamando desesperado. ¿Dónde están las estas? Pero ya oramos y luego la llamo. Bueno, ¿hay alguna pregunta, hermanos? La pregunta que tengo, pastor, es, En en el Zaragoza. capítulo 5, el rey Nabucodonosor, ¿estaba vivo o ya estaba muerto? No, ya había muerto él ya. Porque él le ofrece el tercer lugar en el reino, quiere decir que Belsasar Exacto. era el segundo. ¿Y quién ocupaba el primer Claro. lugar? Nabonido, su padre. Ah, el hijo de Nabucodonosor. Ok. Claro, el hijo de Nabucodonosor era el rey, pero en el año 550 él no tenía interés en el reino, él lo único que quería dedicarse a cazar, a pasarla bien, así que le dijo a su hijo, tú quédate como rey y yo me voy a Temán y allá voy a vivir en mi residencia de vacaciones, y se dedicó a eso por 10 años y en el año 539, producto de la invasión medo-persa, él volvió a Babilonia y estaba en Babilonia con su ejército cuando cayó Babilonia. Pero la reina sí es la mujer de Nabucodonosor. La reina es la mujer de Nabucodonosor, sí. Debe haber sido una de las mujeres de Nabucodonosor, probablemente bastante más joven que él, y todavía estaba viva, y ella conocía muy bien a Daniel. Ok. Muy bien, oremos. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra, tan clara, tan hermosa. Como tú, Señor, nos das conocimiento a través de tantas maneras en tu palabra para mantenernos atraídos a ella. Y cuando vemos, Señor, a Babilonia controlando el mundo, nos damos cuenta que estamos viviendo en los días ya justo antes de aquellos momentos, Padre. Te queremos pedir, Señor, que nosotros seamos como Daniel, fieles, íntegros, que te amemos, que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo, Señor, y te seamos fieles, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, Señor. De esta manera te podremos representar en la crisis que viene, Señor, sobre este mundo y sobre tu iglesia. Bendice a mis hermanos. Señor, haz que podamos ser fieles en la predicación del Evangelio, que contactemos a todos aquellos que están a nuestro alrededor y le contemos lo que viene sobre este mundo. Y que preparemos a un pueblo, Señor, que va a estar fiel y listo, Señor, cuando Cristo venga. Gracias, Padre. Bendícenos ahora al separarnos, lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos. Gracias, pastor. Feliz día, feliz tarde a todos. Feliz sábado.